José y sus hermanos. La traición y la esclavitud. Capítulo 37. Jacob habitaba en la tierra donde su padre había sido forastero, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, a los 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos, siendo todavía un muchacho, con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. José refería a su padre las malas lenguas sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le amaba más que a todos ellos, le odiaban y no podían dirigirle la palabra amistosamente. Luego José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le odiaron todavía más. Les dijo: «Oíd por favor el sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se mantuvo derecha, mientras vuestras gavillas, rodeando la mía, se inclinaban ante ella». Le respondieron sus hermanos: «¿Así que vas a reinar sobre nosotros y a dominarnos?». Y le odiaron todavía más, a causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo todavía otro sueño, y lo contó a sus hermanos: «He tenido todavía otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Cuando lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué significa ese sueño que has tenido? ¿Vamos acaso a venir yo, tu madre y tus 11 hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Sus hermanos le tuvieron envidia, pero su padre guardó el recuerdo de estas cosas. Un día sus hermanos habían ido a Siquem a apacentar el rebaño de su padre. Dijo Israel a José: «¿No están tus hermanos apacentando en Siquem? Ven, voy a enviarte a ellos». Él respondió: «Heme aquí». Él le dijo: «Vete por favor a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias». Y le envió desde el valle de Hebrón. José llegó a Siquem. Un hombre le encontró cuando andaba errante por el campo, y le preguntó el hombre: «¿Qué buscas?». Él respondió: «Busco a mis hermanos. Dime por favor dónde apacientan». Díjole el hombre: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vayamos a Dotán». José fue en busca de sus hermanos, y los encontró en Dotán. Le vieron de lejos, y antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarle. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador. Ahora pues, vamos a matarle y a echarle en una de esas cisternas, y diremos: una fiera le ha devorado, y veremos en qué paran sus sueños». Rubén les oyó, y trató de librarle de sus manos, diciendo: «No le quitemos la vida». Y añadió Rubén: «No derraméis sangre. Echadle en esta cisterna que hay en el desierto, pero no le pongáis la mano encima». Esto para librarle de sus manos, y hacerle volver a su padre. Cuando José llegó donde sus hermanos, le quitaron a José la túnica con mangas que llevaba puesta, y le cogieron y le echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, no tenía agua. Luego se sentaron a comer. Alzaron la vista, y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de goma, bálsamo y ládano, que bajaban a Egipto. Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Venid, vamos a venderle a los ismaelitas, y no pongamos nuestras manos sobre él, porque al fin es nuestro hermano, carne nuestra». Sus hermanos le hicieron caso. Pasaron unos mercaderes madianitas, y sacaron a José de la cisterna, y le vendieron por 20 siclos de plata a los ismaelitas. Estos se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, y vio que José no estaba en la cisterna, rasgó sus vestidos, y volviendo donde sus hermanos dijo: «El muchacho no está, ¿y yo, a dónde iré?». Entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito, y empaparon la túnica en la sangre. Enviaron la túnica con mangas a su padre con este mensaje: «Hemos encontrado esto. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no». Él la reconoció y dijo: «Es la túnica de mi hijo. Una fiera le ha devorado. José ha sido destrozado».
Jacob rasgó sus vestidos, se puso un saco en sus lomos y guardó luto por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron a consolarle, pero él no quiso ser consolado, diciendo: «No, bajaré de luto al Seol, a donde mi hijo». Y su padre le lloró. Mientras tanto, los madianitas le habían vendido en Egipto a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de la guardia. Capítulo 37. Ellos le vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, y conspiraron contra él para matarle. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, y echémosle en una de estas cisternas. Diremos que una fiera lo ha devorado, y veremos qué ha sido de sus sueños». Rubén les oyó y trató de librarle de sus manos, diciendo: «No le quitemos la vida». Y Rubén les dijo: «No derraméis sangre. Echadle en esta cisterna que hay en el desierto, pero no pongáis la mano sobre él». Así quería librarle de sus manos, para devolverle a su padre. Cuando José llegó a donde sus hermanos, le despojaron de su túnica, la túnica de manga larga que llevaba, y le echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, sin agua. Luego se sentaron a comer. Alzaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos iban cargados de goma, bálsamo y ládano, y se dirigían a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: «¿Qué sacamos con matar a nuestro hermano y encurrir su sangre? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no pongamos nuestra mano sobre él, que al fin y al cabo es hermano nuestro, carne nuestra». Sus hermanos le hicieron caso. Pasaban por allí unos mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Volvió Rubén a la cisterna, y viendo que José no estaba en ella, rasgó sus vestidos. Se volvió a sus hermanos y dijo: «El muchacho no está». «¿Y yo, a dónde iré?». Tomaron entonces la túnica de José, degollaron un cabrito, y empaparon la túnica en la sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre, con este mensaje: «Hemos encontrado esto, mira a ver si es la túnica de tu hijo o no». Él la reconoció, y exclamó: «Es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, José ha sido despedazado». Jacob rasgó sus vestidos, se puso un saco en sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron a consolarle, pero él no se dejaba consolar. Decía: «No, bajaré haciendo duelo por mi hijo hasta el Seol». Y su padre le lloró. Los madianitas vendieron a José en Egipto, a Putifar, eunuco de Faraón, y jefe de la guardia. ¿Cómo entonces cometería yo tamaña maldad, pecando contra Dios? Y aunque ella le insistía a José día tras día, él no le escuchaba para acostarse con ella o para estar con ella. Un día, José entró en la casa para atender sus quehaceres, y no había ningún sirviente de la casa allí dentro. Entonces ella lo agarró por el manto, diciéndole: «Acuéstate conmigo». Pero él, dejando el manto en sus manos, huyó y salió fuera. Cuando ella vio que él había dejado su manto en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les dijo: «Miren, mi marido nos ha traído a un hebreo para que nos haga burla. Él vino a acostarse conmigo, pero yo grité a voz en cuello. Y en cuanto él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su manto a mi lado, huyó y salió fuera». Ella dejó el manto de José junto a sí hasta que llegó a casa su amo. Entonces le contó la misma historia, diciendo:
el sirviente hebreo que tú nos trajiste, vino para abusar de mí. Pero en cuanto yo alcé la voz y grité, él dejó su manto a mi lado, y huyó fuera. Cuando el amo oyó las palabras de su mujer que le decía, así me ha hecho tu sirviente, se encendió su ira.